Cine llega la oportunidad de ver tus películas favoritas a cielo abierto. Open Cine, en la esquina de tu barrio. Open Cine es un espacio atemporal donde todo se detiene, donde se fusionan las luces, las cámaras y la acción para vivir momentos felices, de terror, de suspenso. Qué gusto enorme el poder nuevamente saludarlos. Buenas noches, señoras y señores. Como siempre, la más cordial de las bienvenidas a quienes ya en este preciso momento se conectan a la señal que genera esta nueva normalidad, esta normalidad que el COVID-19 nos ha metido y nos ha acelerado. Creo que de las cosas negativas realmente creo que hay que recoger esta, y es una de las cosas positivas, ¿no? Y ahora nos permite estar con ustedes en cualquier parte del planeta Tierra, generando ahora información, generando opinión. En política hablamos de todo lo que ustedes, la sociedad, vive a diario. Nosotros entablamos el diálogo, la conversación, las preguntas, generamos la información, ustedes la reciben y ustedes son los que toman las mejores decisiones, ustedes son los que procesan la información y sacan sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar un poco de educación, hoy vamos a hablar un poco del tema del retorno presencial que estaba previsto ya para esta semana que viene, pero por esta nueva variante que anda causando estragos en el planeta nuevamente, las autoridades han postergado. Vamos a hablar de este tema porque ya estaba agendado y creo que es oportuno conversar con la gente que está involucrado en el ámbito de la educación. Se encuentra con nosotros el magíster Francisco Pérez, con quien vamos a mantener un diálogo. Así es que la bienvenida, Francisco. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias Oscar por la invitación, y a quienes están siguiendo este programa igualmente un saludo cordial. Primera vez que lo está en el programa, ¿no? Sí, es la primera vez. La primera vez que me acepta una invitación. Sí, no me gustan mucho las entrevistas. ¿A las entrevistas? ¿Qué es lo que le gusta más que las entrevistas? Dar clases, la parte académica, ¿verdad? Sí, estar con... La elaboración de proyectos. Estar con la gente, estar con los jóvenes, con los niños, con adultos que desean superarse, ese es mi fuerte. Ya. Bien. A ver, Francisco, no vamos a tratar temas políticos, que es un tema que también que nos apasiona. Vamos a sacarnos la corbata, vamos a sacarnos el terno para estos minutos que tenemos para conversar, hacerlo de forma abierta. Vamos a dejar el título de magíster a un lado, el de ingeniero a otro lado, y vamos a ser amigos, Francisco y Oscar, como siempre nos hemos tratado, para que la gente también vaya interactuando. A ver, usted está ahora como rector de la unidad educativa Aduana, ¿estoy en lo correcto? Sí, estoy trabajando desde este año en esa institución. ¿Cómo están ustedes en este momento en el tema de clases? ¿Están trabajando de forma virtual, de forma presencial? ¿Cómo está esta situación? Bueno, después de un proceso de preparación, organización, planificación, conforme a los lineamientos del retorno progresivo, la Unidad Educativa Particular Aduana obtuvo el permiso de la zonal y del Distrito de Educación acá en Ibarra, y estamos trabajando de manera presencial con nuestros estudiantes. Ya. El gobierno, una de las propuestas de campaña élite, la llamo yo, fue vacunar a la mayoría de ciudadanos ecuatorianos, a 9 millones me parece que fue el límite. Lo ha hecho, lo ha superado, y en base a ese dato entiendo que toman con el COE, las autoridades de salud, la decisión de retornar a clases de forma presencial. Francisco, le pregunto a usted, que está en el territorio, que conoce, que está en el día a día con estudiantes,
padres de familia, con profesores que conocen la realidad en las unidades educativas, ¿están preparadas para recibir ya a los estudiantes de forma presencial? A ver, hay de todo tipo de instituciones. De manera general, las instituciones educativas públicas, en su gran mayoría, por no decir todas, no están preparadas. Recursos de mantenimiento, después de estar 1 año y medio, prácticamente casi 2 años en la virtualidad, hicieron que estos centros estén prácticamente abandonados, sobre todo en la zona periferia, en la zona rural, y eso no permite un retorno seguro a clases de parte de los estudiantes, de las autoridades, y sobre todo en instituciones que tienen en sus aulas a gran cantidad de niños y de jóvenes. Entonces, pienso que no está todavía preparado. Considero que el gobierno nacional debe realizar un estudio un poco más serio y profundo, sectorizando los lugares. Si bien es cierto, el retorno se lo hizo de manera, de alguna forma segmentada. Primero la ruralidad, luego viene a la parte, al sector urbano. No hay un estudio real de qué instituciones deberían realmente retornar. Creo yo que el gobierno debería solicitar a sus directivos, por lo menos un plan, un informe general, básico, de las condiciones en las que se encuentran para luego darles también una especie de autorización y no simplemente obligar a que retornen a la presencialidad. Este momento, el gobierno ha suspendido una decisión que creo que por cuestiones de la vida realmente los lleva. Las disposiciones que el Ministerio de Educación emite son de forma general para las instituciones públicas, las instituciones educativas públicas y las privadas, ¿o hay algún tipo de diferencia? No, las disposiciones son de manera general. Existen ciertas excepciones, como por ejemplo en el caso del retorno, las instituciones particulares están mejor preparadas para un retorno. ¿Por qué? Porque primero, al tener un número más reducido de estudiantes, es mucho más fácil el control de los protocolos de bioseguridad en estos centros educativos. Pongamos solamente como ejemplo, en la ciudad de Ibarra, la unidad educativa Ibarra, Teodoro Gómez de la Torre, en Otavalo, el mismo unidad Otavalo, República del Ecuador, en Atuntaqui, el Alberto Enríquez, el Abelardo Moncayo. Solo para citar, ¿no?, entre algunos cantones, o sea, agrupan el mayor número de población estudiantil. Entonces, imagínense, estas instituciones deberían ir retornando por grupos y en horarios diferenciados. Entonces, todo eso involucra una logística de parte de la institución en coordinación con los diferentes distritos. No sucede así, por ejemplo, en las instituciones particulares, donde no logran llegar, quizás exagerado, unos 700, 800 estudiantes, mientras que en las instituciones públicas de las que acabo de mencionar, pues superan los 1000, 2000 estudiantes. Entonces, esa realidad es importante que los directivos del ministerio, a través de las coordinaciones zonales y de los distritos de educación, lo consideren con bastante seriedad. Mire, el ejemplo mismo del plan. El plan estuvo ya el día 22 de noviembre, retornaban las instituciones técnicas y rurales. El día 6, el día lunes, ya se retornaban pues todo lo que es la educación básica, bachillerato, y nos encontramos que aparece una nueva variante. Entonces, como que, si bien es cierto, hay que tener ya un plan de retorno, también es importante que se coordinen las acciones sobre
estas variantes. Yo pienso que es un poco apresurado el retorno obligatorio, debería ser un retorno voluntario, de tal manera de que sí, hay que hacer todo el aparataje, la logística de retorno, pero que sea el padre de familia, por último, el que decida enviar o no a su hijo. En la institución educativa que usted labora en este momento, sucede esto. Los estudiantes que están ahí con ustedes de forma presencial es porque han tomado ellos, los padres de familia, la decisión. Precisamente en la época de las matrículas, los padres de familia expusieron su voluntad, su deseo de que sus hijos ya retornen a la presencialidad. Sin embargo, de ello nosotros hemos dejado a voluntad del padre de familia ese retorno. Entonces tenemos también estudiantes que continúan en la virtualidad, se les atiende de la misma manera que el estudiante presencial, pero obviamente pues con los limitantes de lo que es la cámara, el trabajo virtual. Esa voluntad de los estudiantes y de los padres de familia, si hablamos en porcentajes, ¿de cuánto estaríamos hablando que en la institución donde usted labora ha tomado la decisión de que los hijos vayan de forma presencial, Francisco? A ver, el 90% de los padres de familia han optado por la presencialidad. ¿El 90%? El 90%. O sea, quiere decir que el 90% de los estudiantes de la unidad educativa aduana ya están de forma presencial. Deberían estar, pero como este es un retorno progresivo, lo vamos haciendo de a poco. Cada 2 meses vamos incorporando otro grupo de estudiantes para que puedan ya estar en la presencialidad. El 90% de nuestros padres de familia, me refiero a la unidad educativa donde yo dirijo, ya quisieran estar todos, pero las disposiciones del Distrito de Educación nos ha pedido que vayamos haciéndolo pues gradualmente, ¿no? Entonces, pero esa es la intención, ese es el deseo del padre de familia, y nosotros tenemos que debernos al padre de familia. Si los padres de familia hubiese sido al contrario, el 90% desea la virtualidad y el 10% la presencialidad, igualmente estaríamos trabajando en ese mismo sentido. Es decir, si damos nosotros cabida a que el padre de familia decida, por último son ellos los que van a tener, en caso que Dios no quiera, existan pues contagios, etcétera, la mayor responsabilidad, la mayor carga de sufrimiento y de apuros en esta situación, pues por último a ellos se les debe escuchar y respetar. Ya en la parte académica, deben ustedes haber hecho una evaluación. Y le pregunto a usted, Francisco, la educación virtual con la presencial, ¿se aprende lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las consecuencias de no estar de forma presencial? A ver, aquí hay 2 cosas que hay que hacer un análisis, ¿no? Primero, la pandemia tomó a todos por sorpresa. El docente no estuvo preparado para una situación de estas. Le tocó asumir roles... En la pública y en la privada. En la pública y en la privada. En la pública y en la privada. En todo el sistema educativo nacional. Entonces, tocó adaptar, tocó funcionar pues sobre la marcha. Nadie pensó que la suspensión de clases sería más allá de unos 15 días. Y ya vamos... año lectivo terminado, medio año al inicio de la pandemia, y estamos casi por terminar o hemos empezado un quimestre, y que con esta nueva aparición seguiremos todavía por lo menos hasta el mes de febrero, que es un quimestre completo, lo que significa que la educación nunca puede ser la misma. La otra vista es que cuando el docente está plenamente capacitado y preparado, y la disposición del estudiante, sobre todo del más jovencito, ya está preparado para recibir una educación virtual en línea, sí se puede aprender. De hecho, mire, hay centros educativos por la radio, y siempre ha existido. De hecho, por ejemplo, un referente, entiendo, no solamente en el Ecuador, Francisco, sino en Latinoamérica. Veía yo alguna vez un reportaje de la Universidad, por ejemplo, particular de Loja, que es pionera, creo, en educación virtual, por ejemplo, ¿cierto? Y la educación, entiendo, es de calidad.
Hoy, en la actualidad, a nivel mundial, existen universidades de prestigio que trabajan en línea y no tienen mayor problema, pero la diferencia con la educación de niños, de jóvenes, ¿no? La educación básica, inclusive la educación inicial y la educación de bachillerato, a diferencia de la educación superior, es que el docente no cuenta con todos los recursos para poder realizar este tipo de trabajos. Están realizando su trabajo la mayoría en la casa, es decir, su habitación o un espacio de la casa se convirtió en un salón de clase. Están utilizando sus recursos, una computadora. Recordemos que también son padres de familia, entregan sus computadores o sus dispositivos a sus hijos, es decir, le tocó adaptarse a una realidad. Así no se puede enseñar, así el estudiante no puede aprender realmente. Entonces, hay muchas variables para hacerlo, pero de manera general sí se puede estudiar en la virtualidad, pero cuando se tiene los recursos necesarios. Actualmente, haciendo un diagnóstico, nuestros estudiantes no aprendieron, y esto creo que debe ser de manera general. Han llegado a la institución alrededor de un 45% de otras instituciones, y nos encontramos con esa realidad también, es decir, no tienen los aprendizajes adecuados para el año en el que están. Entonces, esto nos obligó a nosotros a realizar una nivelación todo el mes de septiembre, y aún ahora, pese a que estamos ya con el programa de cada uno de los años, hay dificultades en la que hemos establecido un plan de contingencia de refuerzo extracurricular con los estudiantes. ¿Cuál ha sido el mayor problema que ustedes han visualizado con los jóvenes estudiantes? Porque el encierro nos ha puesto en una realidad diferente, ¿no? A padres de familia, a estudiantes y a docentes. En el tema psicológico, ¿cuál es el tema y cómo están tratando esta situación en la unidad educativa donde usted labora, Francisco? Yo pienso que el encierro, en cierta forma, cuando hubo el aislamiento, se fortalecieron ciertas relaciones familiares, pero eso duró alrededor de unos 60, 70 días. Hoy no existe retorno a clases, o hay un retorno muy, muy lento, por supuesto, pero no es que el estar en la casa les ayudaba a los estudiantes a fortalecer esas relaciones, porque papá, mamá salen, y por último es el hermano mayor el que se queda a cargo de los niños, es el que hace labores de casa, porque está en la casa, es el que cuida y hasta muchas veces hace la comida con los estudiantes. Vea la experiencia de este video que se hizo viral, ¿no? Cuando está en la clase un niño del campo y le pide permiso a la profesora para ir a atender un animalito que estaba por parir. O sea, es claro ejemplo de la realidad de los hogares ecuatorianos. Y no solamente de los estratos económicamente populares bajos, esto sucede aún en los otros estratos, están solos. Entonces, no en nada ha ayudado este aislamiento o el no retorno, ¿no? De hecho, la escuela tiene como objetivo la socialización. Para eso sirve la escuela, para hacer amigos, para poder establecer lazos de amistad, en fin. En la casa no tienen ni siquiera papá, no está mamá, porque están trabajando, y de alguna manera se genera esta figura de un abandono involuntario, y asumen roles que no les corresponden a los niños. Aparte de eso, no pueden salir a jugar con la libertad con la que se hacía antes, y eso ha generado en ellos ansiedad. Hay casos que se han escuchado de estrés infantil. En la institución, felizmente, tenemos un plan de contención emocional, tanto para virtuales como para presenciales, porque aún, pese a que están en la presencialidad, requieren del apoyo y de la ayuda de los docentes y sobre todo del personal del DECE, y lo estamos haciendo y nos ha ido muy, muy bien. Qué bueno. Francisco, ¿han tenido ustedes casos de
estudiantes que se han contagiado con COVID? Bueno, desde que han ingresado a la presencialidad no tenemos ningún caso, gracias a Dios. El plan de vacunación ha funcionado en la institución, las brigadas médicas han asistido al plantel, primero en el mes de octubre con los jóvenes de 12 a 17 años y hace unos 15 días más o menos se vacunó a los niños de 5 hasta los 11 años de edad. Entonces estamos ahora esperando simplemente que se cumpla el tiempo para nuevamente pues aplicar la segunda dosis a los jóvenes y asimismo esperaremos el tiempo correspondiente para los niños que tienen ya la primera dosis. El personal administrativo, docente y de apoyo de la institución está plenamente vacunado con las 2 dosis en su totalidad. Y los protocolos de bioseguridad, nosotros hemos establecido turnos semanales con el mismo equipo de profesionales para poder realizar este protocolo de bioseguridad desde la entrada pues hasta la salida, y observamos, hemos tenido recreos diferenciados para que no estén todos agrupados. Cada cambio de hora existe una desinfección al interior de los salones, al ingreso de los recreos, a la salida y al ingreso de los recreos tienen que nuevamente lavarse las manos los estudiantes. Es decir, algo bueno debe dejarnos la pandemia, y la higiene pues ha sido una de ellas. Perfecto. Sabe que yo algún momento decía, posiblemente las instituciones educativas, en el mejor de los casos, pecaba de muy positivo, Francisco, van a crear las normas de bioseguridad para los estudiantes. Pero ¿qué pasa fuera de la institución educativa? Porque los estudiantes tienen que transportarse, muchos en buses, a pie, en camionetas, en carros, y eso usted puede ver en la ciudad, en la provincia. No hay un control. Si bien es cierto, hay un porcentaje, no sé cómo esté el aforo de los vehículos, y eso también puede verse reflejado ya en el momento que retornen a clases. Francisco, ¿ustedes cómo han un poquito ido solventando esta problemática? Nosotros tenemos grupos identificados de movilidad, grupos que vienen en carros particulares, que son la mayoría de nuestros estudiantes, y grupos que vienen en un bus escolar. ¿Ya? A estos los podemos nosotros manejar de una forma mucho más directa, porque conversamos con los papitos cómo deben ser las normas dentro de su propio vehículo, y obviamente pues sí lo cuidan mejor. Y en las busetas tenemos nosotros todo el protocolo de bioseguridad, de desinfección al ingresar y cuando salen del bus hacia la institución. En eso por lo menos tenemos la tranquilidad de que por ahí no se van a contagiar. Apenas existe un grupo muy reducido que utiliza bus, ¿no? Tenemos nosotros como alrededor de unas 6, 7 personas que utilizan bus porque no son de la ciudad y necesariamente tienen que trasladarse en el bus. Con ellos nosotros cada semana observamos, miramos, hacemos un monitoreo de cómo está en su salud. No permitimos que ningún estudiante esté en la institución si es que presenta lacrimeo o se siente un poco decaído, pero aún fiebre, inmediatamente o se deben quedar en casa y trabajamos a través de la virtualidad, o en ese momento llamamos al padre de familia para que se lo lleve, y tenemos una zona en donde deben permanecer hasta que lleguen los estudiantes. Entonces, sí hay un control. Bien, bueno, entonces definitivamente, especialmente en las instituciones públicas, se ratifica, Francisco, no estamos preparados, no están preparados. Las instituciones públicas deben realizar un trabajo mucho más minucioso, por el bien de quienes trabajan en estas instituciones y por el bien de los estudiantes que podrían, en su vasto número de alumnos, pues traer cualquier complicación de la calle. Ellos sí están más expuestos, vienen en buses, están con mayor aglomeración, en fin. Sin embargo, no quiero en esta ocasión desmerecer
el trabajo de muchos directivos de las instituciones públicas. Yo pienso que están haciendo un trabajo bastante fuerte, bastante técnico, pero creo que deberían dejar a los padres de familia tomar esa decisión. Por último, el ministerio evite retorno progresivo con las normativas que se han venido ya ensayando y dando, pero dejar que por último sea el padre de familia el que envíe a su hijo bajo cuenta y riesgo del representante legal. El Ministerio de Educación prohibió en las instituciones públicas pedir dinero, por ejemplo, pedirles los uniformes, por ejemplo. En las unidades educativas privadas, ¿cómo está esta situación? Bueno, tampoco nosotros podemos pedir dinero a los padres de familia, ¿no? Las organizaciones de padres de familia son los que manejan recursos para hacer cualquier actividad. Ellos tienen su propia cuenta, ellos se organizan de esa manera. Las instituciones, sean públicas o particulares, estamos prohibidos de recoger ese dineros más allá de la pensión y la matrícula que es la que nos autoriza el gobierno. Francisco, yo quiero agradecerle. Nos queda claro, creo, a la gente que estamos conectados en este preciso momento, que la parte educativa realmente es fundamental. La salud de nuestros hijos también debe ser fundamental. Y creo que tiene que ser un trabajo técnico realmente esta decisión que tome el gobierno central, más no un tema político, y que, bueno, ventajosamente se ha suspendido. Creo que para el mes de febrero estaba el retorno. Está para el mes de febrero. Usted tocó algo y me gustaría simplemente darle la forma a esto. La parte política. Si bien es cierto, todo gobierno tiene metas para alcanzar y que tienen siempre pues por debajo la parte política, la parte de la difusión, de la promoción, debería el gobierno dejar de lado un poquito ese proselitismo, porque son seres humanos los que viven. Yo creo que primero deberíamos tener el 100% de la población estudiantil y de todo el personal que labora en las instituciones públicas y particulares vacunados para poder retornar con mayor seguridad a los salones de clase. Y ahí debería darle más fuerza, mejor deberían trabajar en el plan de vacunación, que felicito, ha sido exitoso, eso nadie lo puede negar. Deberían trabajar un poco más para que el 100% de la población estudiantil y de todo el sistema educativo nacional esté vacunado, tenga las seguridades correspondientes y se le dé los recursos, hablo para las instituciones públicas en este caso, se le dé los recursos para que puedan aplicar el protocolo de bioseguridad, porque una cosa es decir, ponga papelitos, ponga el gel, ponga el alcohol, pero si no les facilitan, no les dan estos recursos, ¿cómo pueden hacer? Y encima está prohibido el padre de familia de aportar un dinero. Entonces, imagínense todo el problema que esto genera. Entonces, importante, ¿no? Ser sensibles frente a una realidad que estamos viviendo. Y también aprovechar a la ciudadanía, al ciudadano común, que sea profesional de la educación o no, no relajarse, estamos vacunados, gracias a Dios, sí, estamos, creo que hemos aprendido la lección de lavarnos las manos, de ponernos el tapabocas, en fin, pero nos relajamos fácilmente. El hecho de habernos vacunado no significa de que podemos hacer fiestas, no, ahí está el Estado para poder controlar este tipo de cosas, pedir a los gobiernos municipales que controlen este tipo de actividades. Los permisos tienen que ser muy bien revisados para que se evite que este problema suba. El día de ayer escuchaba en las noticias entre las provincias que han tenido un incremento, está Imbabura. Entonces, importante tomar esa reflexión. Ya vienen las fiestas de Navidad. Entonces, ese es otro punto que debería usted invitar tal vez al presidente de la Cámara de Comercio, porque es una época de mucha afluencia de gente, de compras, y ahí vamos a tener problemas. Y obviamente el estudiante va a estar inmerso porque va a salir con su papá al centro comercial, al mercado, etcétera,
en aglomeración y, quién sabe, lleve eso a las instituciones educativas. Bien al COE por haber suspendido nuevamente el retorno a clases que estaba programado hasta que por lo menos los niveles bajen y esta preocupación, esperemos, al país no le llegue. Sí, yo solamente quiero irme con lo siguiente. Lo dijo Francisco, las autoridades deben ser sensibles y sensatas, creo yo, le sumo. Francisco, quiero agradecerle por este tiempo, creo que ha sido bastante productiva la conversación que hemos tenido. Espero que no sea la primera ni la última, podamos seguir conversando del tema que nos apasiona, la educación a usted, la parte política también, bueno, de todo lo que realmente esta ciudad de Ibarra nos da, lo que el circo político en el Ecuador nos da. Aquí tenemos para trabajar todo el tiempo, un meme prácticamente, estos políticos, ¿no? Entonces, algún momento dejamos la parte académica y nos metemos a hablar un poco del tema político. Le comprometo, Francisco. Siempre a las órdenes, estimado Oscar. Yo pienso que el ciudadano que no habla de política es un cómplice de los actos desastrosos de corrupción y de vergüenza que viven las localidades y el país. En algún momento pues estaremos prestos para poder tratar ese delicado tema. Ok, a ustedes muchas gracias también. Mañana seguimos con el tema de emprendimientos, viene un médico para hablar de salud, el viernes tenemos artistas, noticias, deportes, claro, todo esto acá en Ciudad TV. Hasta el día de mañana. Gracias. Chau, chau. En un mundo vertiginoso, donde no puedes quedarte atrás, llega una nueva forma de disfrutar del cine. Llega la oportunidad de ver tus películas favoritas a cielo abierto. Open Cine, en la esquina de tu barrio. Open Cine es un espacio atemporal, donde todo se detiene, donde se fusionan